El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que os invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Bienaventurado de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Nuestro Señor nos dice en este texto sagrado que nosotros tenemos que buscar, ante todo, dos virtudes, podemos decir, la humildad y la caridad, que las dos son fundamentales para el ejercicio de la virtud, para llegar hasta Dios, llegar a la perfección. Uno es el fundamento negativo de la virtud y otro es el fundamento positivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la humildad es el fundamento negativo, es decir, es la virtud que a nosotros nos remueve los obstáculos que nosotros podemos tener en nuestra vida interior y en nuestra vida cristiana para que nosotros crezcamos y nosotros seamos como Dios quiere que seamos. La humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. La humildad es regular el apetito de la propia excelencia, decía San Juan Damasceno y Santo Tomás, a quien citaba a este padre de la Iglesia. La humildad entonces es la que remueve una virtud típicamente cristiana, porque era apenas atisbada por los judíos en el Antiguo Testamento y desconocida completamente para los paganos. Pero es una virtud fundamental, porque uno, mientras más grande quiera llegar, mientras más alto quiera hacer un edificio, entonces más tiene que cavar, más tiene que mejor poner el fundamento, más tiene que ir hacia abajo, para que no se venga todo sobre encima y se desborone. Bueno, eso mismo es lo que ocurre con la virtud de la humildad. La humildad es lo que no se ve, digamos, es lo que va hacia abajo, es lo que va hacia la tierra, hacia el humus, ¿no? Hacia la tierra. Pero es lo que le da la fecundidad a todo, porque si cuando uno hace cosas buenas, uno busca el elogio, uno busca los aplausos o el quedar bien, bueno, evidentemente de esa manera todo se viene abajo. Porque en realidad es lo que dice el Señor en el Evangelio, ya tienen su recompensa, porque buscaban simplemente los halagos humanos. La humildad, por lo tanto, nos enseña a nosotros la verdad. Y la verdad es justamente esto, la verdad es que todo lo que tenemos lo tenemos de Dios. Él es el creador y nosotros la criatura. Él es el que nos mantiene en la existencia, Él es el que nos hace obrar, de tal manera que si Él no nos hiciera pasar, digamos, en términos filosóficos, de la potencia al acto, si Él no nos perfeccionara en la acción, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada en el orden natural y mucho con mayor razón en el orden sobrenatural,
porque dice San Pablo en la carta a los Filipenses, Él es el que obra en vosotros el querer y el obrar para que actuéis según su beneplácito. El querer y el obrar, es decir, la intención y la ejecución, todo viene de Dios, de tal manera de que si Él no nos inspira, nosotros no tendríamos jamás ni siquiera una buena acción en el orden de la gracia. Nadie puede venir a mí si el Padre no la trae, dice Cristo. O nadie puede decir Jesús es el Señor si no está movido por el Espíritu Santo, dice San Pablo. Por lo tanto, todo lo que tenemos en el orden del natural y sobrenatural viene de Dios. De tal manera de que lo único que es nuestro son los pecados, son los defectos, son las deformaciones de las obras buenas o sobrenaturales. Es decir, las cosas que nosotros no secundamos las mociones de Dios. Por lo tanto, esa es la verdadera humildad. Y la humildad a nosotros nos tiene que llevar a considerar a los demás como más dignos que nosotros, cosa que muchísimas veces hacemos al revés. ¿Y por qué tenemos que considerar a los demás como más dignos que nosotros? Porque nosotros no sabemos, el que tenemos enfrente, cuántas gracias recibió, cuántas inspiraciones tuvo, no lo sabemos. Por más que sea, no sé, mi hermano de toda la vida o mi amigo íntimo, o no sé, el esposo, la señora, etcétera, no lo sabemos, así es simple, no lo sabemos. Por lo tanto, nosotros sí sabemos cuántas veces nosotros dijimos que no. ¿Cuántos pecados tenemos y cuántas buenas obras que Dios nos inspiró dejamos de hacerla por nuestra comodidad y nuestra tibieza? Eso sí lo sabemos. Por eso la humildad nos tiene que llevar a considerar a los demás como más dignos que nosotros. E insisto, este es el fundamento negativo de la virtud, porque es lo que remueve los obstáculos, y los obstáculos somos nosotros. Y justamente dice la Sagrada Escritura que Dios da su gracia a los humildes. Así que aquel que más bajo se sabe y se siente, aquel que no reacciona, por ejemplo, frente a las humillaciones, a los desplantes, a los desprecios, ¿no? Porque eso quiere decir ser humilde. Bueno, justamente ese es el que se atrae la gracia de Dios. Ese es el fundamento negativo. Pero después está el fundamento positivo de la virtud. El fundamento positivo es la caridad, porque la caridad es el alma de toda virtud, de tal manera de que todas las demás estarían muertas si la caridad no las vivifica, no les da ese hacer todas las cosas por y para Dios. Pensar que toda virtud viene de Dios y parte de Él, y Dios es caridad, dice San Juan en su primera carta. Por eso el Evangelio dice, cuando des un banquete, un almuerzo, no invite a tus amigos, sino invita a los que no tienen cómo recompensarte. Justamente la caridad es así, es desinteresada, no piensa en sí mismo, no se pone en el centro del mundo, no piensa como Lutero que decía, do ut des, doy para que me dé. No, porque eso es un interés. Eso ya no es caridad, sino que eso es simplemente de buscar un rédito, del modo que sea, por lo que sea afectivo o político, lo cierto, los que hacen campañas, ¿no? O lo que fuere. Bueno, la caridad auténtica no es así, es actuar como actuó Dios. ¿Qué caridad tuvo Dios al enviar a su Hijo por nosotros a morir? ¿Y qué sacó de rédito Él? Nada. Si Dios vive en una gloria infinita, eterna, interna, Dios no necesitaba hacerse hombre. Por lo tanto, vemos que el ejemplo de la caridad está en nuestro Señor. El ejemplo es el dar hasta que duela, el amar hasta el extremo. La medida del amor es amar sin medida, como decía San Bernardo. Y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. De las dos cosas, hay alguien que nos ha ganado, por supuesto, y todos lo sabemos muy bien, en la humildad y en la caridad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de la humildad, por antonomasia, es Él, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo de condición divina no consideró esa igualdad como algo que debía guardar celosamente, sino que se anonadó a sí mismo y se hizo hombre. Como dice San Pablo en una carta a los Filipenses, y sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era. Por lo tanto, vemos aquí que el último lugar ya está ocupado. El último lugar es el del Señor, que ha tomado el lugar no solo de que se hizo hombre, sino del lugar del condenado a muerte.
el lugar del reo, ¿no? del hazme reír de toda la ciudad, crucificado en la entrada de la ciudad, junto con 2 malhechores. Así que el último lugar está ocupado porque está Él, está el Señor. Y lo mismo, de modo semejante, con la caridad, el ejemplo eminente es el mismo Cristo. Porque ¿quién fue el que dio un banquete a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos y a los ciegos? Es nuestro Señor el que nos invita aquí al banquete de la Santa Misa, que es un sacrificio, pero también es un banquete, en la cual es el anticipo de la eternidad. Y nos invita a nosotros que somos pobres, porque ¿qué le vamos a retribuir a Dios? Y nos invita a nosotros que somos ciegos, porque no nos dejamos iluminar por la luz de la fe y muchas veces seguimos los criterios de la carne. Nos invita a nosotros que somos lisiados y paralíticos, porque andamos a los tumbos, caminos hacia el cielo y la vida eterna. Y sin embargo, el Señor nos sigue invitando a su banquete eucarístico, que es el anticipo del banquete de la eternidad, del cielo. Y no tenemos cómo retribuirle. Por lo tanto, nosotros vemos que cuando el cristiano vive e imita especialmente estas 2 virtudes, la virtud de la humildad y la virtud de la caridad, es cuando más se parece a nuestro Señor, porque Él mismo nos ha dado ejemplo. Ve y haz tú lo mismo, es lo que le dice Cristo a aquel levita que le pregunta sobre el amor al prójimo, y Cristo dice la parábola del buen samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Si el Señor nos ha tratado así a todos nosotros los seres humanos, nosotros entonces no podemos proceder de otra manera, sino como el Señor. Si somos cristianos, entonces tenemos que ser otros Cristos, como diría San Cipriano, y es por eso que debemos nosotros guiarnos por la humildad y la caridad. Y quien más se abaje, entonces más será exaltado. Quien más se vacíe de sí mismo, más el Señor le dará su gracia y más se dejará inspirar por Él para actuar en todo según el querer de Dios. Que la Virgen Santísima, el ejemplo eminente de humildad, quien se ha vaciado a sí mismo, Nuestra Señora, ejemplo preclaro de caridad, porque nadie después de nuestro Señor, el Verbo encarnado, ha amado más a Dios y a los hombres como ella. Que la Virgen nos enseñe a nosotros ser como ella, la humilde esclava del Señor, nos enseñe a vaciarnos a nosotros mismos para que en nuestro corazón solo reine la gloria y la honra de Dios, y para que amemos a Dios en este mundo de la mejor manera, no al modo humano, sino al modo divino, para que nuestra recompensa no esté en este mundo, sino que esté solamente en las moradas eternas.